se nos fue ya el 24 y siempre buscamos esta rutina del año que ahorita lo mencionaba y los propósitos que tenemos a veces no los cumplimos y esto no cambia. A tener un propósito no impacta a nadie, nuestros propósitos comunes, o sea, no benefició ni a mí mismo a veces con los propósitos que tengo. Y a veces tenemos algunas metas u objetivos, como el decir voy a aprender algo nuevo, pero no sé qué. Habrá quien diga, este año, mi propósito es tener pareja. Este año me voy a casar. Este año voy a juntar mucho dinero. Esa es una meta. ¿Cuál es el propósito de hacer cada una de estas cosas? Vamos a la carta de los Colosenses, entrando en materia. Fíjese lo impactante que es estos 3 versículos. Dice la palabra del Señor: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y en el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Lo separé en 4, porque dice siempre orando, así empieza. Si tenemos un proyecto, un propósito o algo, qué importante es que sea a través de la oración. El que podamos consultar a Dios si realmente esto es bueno, y lo sentimos cuando hablamos con Dios, que decimos, debo orar por algún proyecto y el Señor nos da esa tranquilidad, pues seguramente va por ahí. Y por vosotros, si tenemos un plan, qué importante sería que ese plan estuviera enfocado a alguien más. Ahorita lo vamos a ver, pero es importante recordar que cuando está escribiendo Pablo esta carta, ¿alguien sabe dónde estaba? Estaba encarcelado. O sea, estaba preso cuando escribe a los Colosenses. Ahorita lo vamos a ver también más adelante. Y cuando él está pidiendo, damos gracias a Dios, Padre nuestro, de vuestra fe está dando gracias por la fe que tienen los demás. Da gracias por lo que están haciendo. Y yo guiándome en esto decía, cuando hagamos un plan, vamos a darle gracias al Señor porque nos permita hacerlo. Y qué bueno sería que este propósito sea para la gloria de Dios. Que no nos enfoquemos en nosotros mismos. Fíjese cómo está Pablo orando. ¿Por quién? ¿Por alguien más? No está diciendo, les pido, hermanos, porque sea liberado. Está dando gracias por ellos. ¿Para qué lo está haciendo? Para la gloria de Dios. A veces nos enfocamos mucho en nosotros mismos para hacer un plan. Todos nuestros objetivos y propósitos son para beneficio de ¿quién? Mío, ¿verdad? Para que me vaya bien. A los demás, quién sabe, pero a mí, que me vaya bien. Siempre orando. El principio de la dependencia para con Dios, hermanos, es la oración. Yo al principio cuando no tenía el entendimiento del poder de la oración, pues
como que lo vamos relegando y lo vamos dejando de lado. Cuando vemos y entendemos la vida de Jesús, lo primero que hacía era orar a su Padre, por la importancia que tenía en esto. Y a veces muchos vamos pasando y decimos, no hombre, yo ya no necesito ni orar, ya domino la Biblia al revés y al derecho, me sé todos los libros, me sé todo y pues no necesito. Luego hay quien dice el otro lado, pues que yo la verdad no sé ni orar, hombre, pues ¿para qué oro si no sé? O sea, pues ya como quiera hay gente orando por mí. ¿Cuánto tendría Pablo conociendo de esto? Y siempre en la mayoría de sus cartas dice, orando por ustedes, orando por la fe, orando por eso. ¿Qué tanto oramos nosotros cuando empezamos nuestro día? Pablo era muy respetado, pero él siempre decía que pues era el menor de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque él así se sentía, el mayor de los pecadores. Pero así estaba Pablo. La oración no es así como que una opción. Debemos de tener esta necesidad de orar. Alguien por ahí dijo que usemos la triple exhortación que nos hace ahí en Mateo. Dice, piden, busquen, llamen. Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y saberlo pedir cuándo. 1 Tesalonicenses en todo tiempo, no nomás de vez en cuando. Orad sin cesar. Daniel oraba 3 veces y estaba en un lugar que no le permitían orar, y aún así lo hacía. Si tienen tiempo de leer el libro de Daniel, lo van a ver, pero en Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, o sea, de su recámara o de su habitación, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. David, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Salmo 55:17. Así estaban estas 2 personas, estos 2 siervos que son muy reconocidos, como orando. Y con esa seguridad que debemos de tener para orar con fe. Los 2 últimos cantos que entonamos nos hablaban de la fe. En el coro que entonábamos al final dice, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Que no teníamos rumbo, que no sabíamos qué hacer. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Si tenemos esa fe y esa confianza que estamos pidiendo algo adecuado, se nos va a dar. El mismo Jesús se llevaba a sus discípulos. ¿A dónde? A orar. A donde la oración los podía ver como esa transfiguración, que sería a lo mejor tema de un estudio, pero vieron cómo a través de la oración que se los había llevado Jesús, se transfiguró delante de ellos. Ese poder de la oración es el que debemos de estar confiados cada vez que hacemos un plan. Tener la seguridad de que Dios va a hacer algo grande en nuestras vidas. El servicio
Siempre orando por vosotros, que era la segunda parte de los 4 puntos que teníamos, si se acuerdan, cómo lo estábamos viendo, de oración, siempre orando por vosotros. Con esta expresión nos enseña de orar por quién, por los demás. Y esto lo vemos cuando tenemos al Señor, queremos siempre estar ayudando a alguien más. Cuando vemos que el Señor vino a morir por cada uno de nosotros, entendemos estas cosas. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A veces inclusive podemos pedir por vanagloria, pedir por decir, pues ya tengo suficiente, pero quiero más. Este auto que tengo, necesito uno más nuevo. Esta casa que tengo, necesito una más grande. Y así se nos va la vida pidiendo para cada uno de nosotros. Dice aquí en esta parte, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando uno se enfoca en los demás, empieza uno a ver la obra del Señor Jesucristo. Cuando uno empieza a ver cómo el Señor va bendiciendo a todos a nuestro alrededor, nos va llegando también esa bendición. Yo no me puedo poner a pensar cómo Pablo estaba en una cárcel y estaba orando por los que estaban afuera. Increíble. ¿Cómo lo hacía? Y digo, no, pues es que era Pablo, ¿verdad? Pues ¿cómo Pablo? Pues porque él sí podía, porque sus discípulos pues estaban con él y lo conocían y era muy fácil que él pidiera por los demás, pues porque conocía a Jesús. Y nosotros no lo conocemos, ¿verdad? No conocemos a Jesús. No hemos visto la obra redentora en nuestras vidas. Él era diferente. Pablo era diferente a cada uno de nosotros. El servicio debería ser un propósito de vida. ¿Y cómo tenemos identificado nada más algunas personas en las iglesias o fuera de las iglesias que decimos, es que él es muy servicial? Y bueno, pues ya con eso yo me puedo sentar porque ya tengo quien me sirva, ¿verdad? Hasta que no aprendamos a servir, va a haber verdaderamente un propósito en nuestras vidas. Construimos, hermanos, nuestra vida en base al servicio. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué mayor ejemplo que Jesús habiendo puesto su vida por nosotros y dándonos esa vida, teniendo esa claridad de seguir a Jesús como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos? Pudiéramos tomar este ejemplo de seguir a Jesús, de servir, y no para vanagloria, sino porque sea nuestra forma y nuestro propósito de vida de servir, y tener ese propósito ahora sí de decir, voy a hacer esto
en este 2025 para servir a los demás. Y al final va a haber una recompensa, hermanos. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Qué mayor recompensa que tener esa seguridad de una vida eterna, allá en Marcos 10, 29 y 30. Queremos esa recompensa, trabajemos en cómo despojarnos de ese yo ensimismado. Y podrán decir, pues, es que este tema a lo mejor no es para mí. Seguramente este tema es para Roberto Cavada. Agradeciendo. Ya a veces se nos olvida mucho la palabra gracias. Y lo comentaba en fin de año, cuántas veces apedrearon a Pablo, lo golpearon, lo torturaron y se encontraba prisionero. Así empecé esto. ¿Por qué pediríamos si estuviéramos en la cárcel, hermanos? ¿Por los demás o porque me liberaran? ¿Cuál será la primera petición que le diría a mi familia si yo estuviera preso? Qué complicado. Ser agradecidos también nos va transformando, hermanos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. También lo vimos ahorita. En todo debemos de ser agradecidos. A veces nos levantamos en la mañana y se nos olvida agradecer que podemos respirar, que podemos ver a nuestros hermanos, a nuestros hijos, que vivimos en un país donde se nos permite hablar libremente, donde podemos salir. Y sí hay violencia, pero tenemos vida, tenemos salud, tenemos muchas cosas que agradecer. Y necesito levantarme tan rápido a atender cosas que se me olvida agradecer que hay un Dios todopoderoso que nos permite hacer tantas cosas. Pero nos acordamos de Él cuando nos duele algo. Y entonces sí decimos: Señor, ayúdame. Entonces me pongo, ahora sí, te acuerdas de mí. Y el día que tenías todo, no era digno de que me recordaras. Aquellos que tenemos, pues no sé cómo decirlo, pero que somos salvos. Todos sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos sabemos que merecíamos morir, pero el Señor estaba ahí para salvarnos. Y todos sabemos que cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Ahora imagínense, ya siendo hijos de Él, ¿qué más no nos dará? Seremos salvos por su vida, Romanos 5:10. Pudiéramos inclusive agradecer todos los días por ser salvos, por saber que tenemos una vida eterna. A lo mejor sería bueno. Y agradecer por la salvación de nuestros hijos o de nuestros hermanos. O pedir por la salvación de alguien más. Y que ese sea un propósito. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con Él todas las cosas. Estamos completos, hermanos, en el Señor. No nos falta nada. Tenemos de comer, tenemos un techo. Jesús resalta esta parábola muy conocida, no voy a entrar tampoco en detalle. Pero salieron 10 hombres al encuentro con Jesús, 10 leprosos, se van. Y de los últimos versículos, bueno, esto viene en Lucas 17, respondió Jesús, dijo, no son 10 los que fueron limpiados, ¿y los 9 dónde están? En el versículo anterior, donde dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Los que entendemos de las poblaciones que había, los samaritanos y los judíos no se podían ni ver, no se dirigían la palabra. O sea, eran personas así como peores enemigos, así eran samaritanos y judíos. Y este samaritano regresó a darle gracias. Y el Señor Jesucristo le reconoce por esto. Al final el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Qué importante que esta respuesta nos la dé el Señor. Tu fe te ha salvado porque hemos creído en Él. Y porque somos agradecidos, hermanos, con el Señor. No hagamos nada que no sea para la gloria de Dios en los propósitos que tengamos. Pablo no les decía, hermanos, miren los años que ya tengo en el ministerio y lo que he hecho. No oraba tampoco por su liberación en la cárcel o por los años que ya tenía o por las metas cumplidas. ¿Cuántas iglesias ya habría fundado para ese entonces? Y yo me he topado con muchos hermanos que dicen, hombre, ya hemos fundado esta iglesia y la otra y no sé cuánto, y esa es su presentación. Pablo daba gracias y decía, porque estaba perfeccionando las vidas de los demás. Si nos enfocamos en la obra del Señor Jesucristo, nos va a ir transformando. Y qué bueno tener estos propósitos de año. Buscar a través de la palabra de Dios, a través de la oración, cómo tener un propósito, uno, que valga la pena, que le dé la gloria de Dios al final. Que yo diga, esto le va a dar la gloria de Dios. Y dices, ¿cómo qué? Yo puedo buscar una amistad que le dé la gloria de Dios. Puedo buscar un matrimonio que le dé la gloria a Dios. ¿Cómo? El Señor formó esta institución y a través de mi matrimonio puedo buscar. A través de mi familia. A través de los hechos. Ahorita voy a poner un ejemplo. Había hecho muchas cosas ya Pablo. Fíjese, había escrito cuántas cartas de las que tenemos de que tenemos conciencia o de las que están escritas en la Biblia, pero cuántas cartas debió haber escrito Pablo adicionales, o qué tantos escritos, o qué tantos dictados, porque también dictaba, qué tanto predicaba, y aún así tenía tiempo para dar gracias, para pedir por los demás, por orar y por darle la gloria a Dios Padre. Cada una de las peticiones, buscar que sea con un propósito esta oración y no una ocurrencia de que voy a orar porque oro, por lo que sea. Hay que buscar cómo podemos beneficiar a los demás. Y no quiero decir que no vengamos a decir que tengo una necesidad, porque también de eso se trata, porque debemos de interceder por los demás.
pero busquemos también buscar el beneficio de otros. Y siempre dando gracias con una buena actitud. El Señor sí reconoce esta buena actitud. Vimos al samaritano leproso que regresó con Él. Y sobre todo, muy importante, que todo esto, hermanos, refleje la gloria de Dios. ¿Como cuáles? ¿Se acuerdan el año pasado cuántos estuvo orando por el desayuno de las mujeres? ¿Podemos decir que cumple con todo esto? Orando por alguien más, ser agradecidos y que refleje la gloria de Dios. Ese es un buen propósito. Yo no he escuchado que una hermana se levante y diga, gracias a mí, en el desayuno se logró todo esto. Trabajaron en conjunto, se estuvo orando como iglesia y hubo un resultado. Que hoy podemos dar gracias a Dios. ¿Y para qué fue eso? Para la gloria de Él. ¿Creen que nuestras vidas puedan darle gloria a Dios? No busquemos cosas que son naturales o normales o lo que debemos de hacer. ¿Cómo yo, a través de mi vida, puedo buscar, dar y reflejar la gloria de Dios, hermanos? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres grande, Señor. Ayúdanos a reflejar esa gloria a través de nuestras vidas, a través de nuestros propósitos. Y te pedimos por esta iglesia, Señor. Estamos pidiendo porque así de pequeña, Señor, pueda hacer grandes cosas a través de ti, Señor. Gracias por todo ello, en el nombre de Cristo. Amén.